Mm. Bueno, vamos a empezar, bro. Venga, lo que tú quieras. Primero que nada, quiero agradecerte por tu tiempo y, coño, la disposición tan amable que tuviste conmigo a la hora de venir y charlar un poco sobre tu Sí, vida, ¿no? sí. De Sí, sí, tatuador. claro, por supuesto, por supuesto. Y, Cualquier que- cosa siempre hay tiempo. y para empezar, cuéntanos un poco quién es Betrayer, cómo empezó en el mundo del tatu y por qué entró en el mundo del tatu. Eh, a ver, Betrayer es Víctor Arrocha, para quien no me conozca. Soy palmero de nacimiento, pero llevo viviendo en Tenerife 20 años. Yo me vine a estudiar diseño gráfico porque cuando vine a estudiar no existía la ilustración como tal. Como se dice, no había ciclo de ilustración. Y dije, bueno, pues diseño gráfico. Y creo que actualmente hay muchísimos tatuadores, al menos de la vieja escuela o de la hasta escuela intermedia, porque vieja escuela tampoco sería, que vienen mucho de diseño gráfico. O sea, después ya hoy los hay de inflación y demás, pero muchos venimos del diseño gráfico y ya más antiguos pues de graffiti y demás. Y me metí en el mundo del tatu porque es una cosa que sinceramente no sé de dónde salió, pero siempre me llamó mucho la atención desde chiquito y no tengo ni hermanos mayores, ni gente de la que haya podido yo un poco a lo mejor haber heredado ese gusto, por lo cual para mí sigue siendo hoy en día un completo misterio, pero vino de ahí y siempre quise pues meterme en este mundo y bueno, pues por cosas, la vida no fue fácil, no lo conseguía y un día pues por culpa de Vladi, ¡Guau! Sí. por culpa de hablar, sí, que él lo conocemos hace muchísimos años. Él me decía, tío, tienes que. Me animó mucho a meterme a tatuar. Y fue un poco el que me facilitó, el que me dio el primer paso. Me prestó unas máquinas, me dejó una fuente, un puñado de agujas y tal, y me puse en mi casa a practicar. Y así un poco, pues empecé y rodó la pelota hasta lo que es hoy día. Y aparte de eso, ¿no? De que me dijiste que Ajá. empezaste como diseñador, Sí. que tuviste esa ayuda, por decirlo así, de Vladi, tatuador increíble Sí, también de ese la isla. incentivo. ¿Cómo llegaste a decir, mira, tengo este estilo, me gustaría hacer esto? ¿Qué personas, por lo menos, no sé si estuviste en otros estudios que hiciste o indagaste en otros estilos? Porque yo veo que tienes un estilo bastante marcado y bastante sólido, por lo menos lo que son las líneas y los Ajá. negros, súper como Sí. definido también un estilo. Y me atrevería, yo tengo aquí 8 años en la isla. Ajá. Yo llegué y hay una cierta forma, porque no sé si me equivoco, tú trabajaste en... que era como aquelarre. Sí. Y ese estilo como que yo después vi que entró gente y como que se impregnó un poco. Entonces no sé si tuviste gente que también pudiste ayudar o algo. No sé si me No puedes... sé exactamente a qué te refieres con que se impregnó dentro del Por estudio. el estilo, porque tiene un estilo Ajá. muy sólido en Bloodwork. Ok. O sea, en mi criterio de Criterio Contreras, Sí. muy sólido. Por lo menos hiciste unas aves en las manos, Ajá. que esa simetría es muy complicada. Sí. Entonces, por eso te digo, o sea, tienes un nivel bastante alto en ese aspecto y no sé si hay alguien que tú como que has cogido a tu ala y se ha llevado esa experiencia también. La verdad es que no te sabría decir, o sea, no, la verdad es que yo sí, ese estudio digamos que fui de los que estuvo ahí en su apertura desde el principio, porque fue un proyecto que nació de un estudio anterior del que nos fuimos unos tatuadores y nos surgió la oportunidad de coger aquel local en el edificio Galaxia y pudimos montar el proyecto de Aquelarre. Ahí estuvo Saverio, por ejemplo, con nosotros. Estuvo Mario Nicolás, el que actualmente tiene la tatuajería. Ah, vale, 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 vale. Estuvo Valeria también estuvo con nosotros. Fuimos un grupito chachi, también estuvo Irene, estuvo Elena, o sea, ha habido mucha gente ahí. Daniel de la Guardia, que es el que supongo que es de quien hablas, de la simetría de las aves, que son unas Ajá, garzas sí, eso. en los brazos, puede ser. Y en cuanto al tema de cómo llegué al estilo, mira, hace unos días estuve hablando con el que fue el primer tatuador que ahí me tatuó, que ya está retirado, porque ya tiene una edad y se dedica a otras cosas, es ilustrador y diseñador. Y estaba hablando con él otro día de que el estilo que tengo yo en el tatu actualmente ha venido un poco derivado de... ha ido mutando en función de cómo me he ido sintiendo yo cómodo en el tatu, Ok, ¿no? sí.
¿Qué me gusta más? El contraste de líneas gordas con líneas finas. Al principio las líneas finas las odiaba muchísimo. O sea, me imagino que a todo el mundo le pasará igual. Al principio las líneas finas era una cosa que yo decía, Dios santo de mi vida, o sea, me ponían pero malísimo. Y hoy en día me encanta el contraste que me deja una 14RL con una 5RL o una 3. Y digamos que fue un poco ese rollo. El estilo lo fui encontrando conforme iba viendo lo que me iba gustando más o lo que disfrutaba más en el estilo a la hora de tatuar. Claro. No, ¿y qué diferencia por lo menos conseguiste entre por lo menos estas máquinas Ajá. y las de hoy en día? ¿Qué Ahora, diferencia notas? O sea, por lo menos me dices que lo de las líneas finas, para mí las líneas finas no hay comparación de hacerlas con una bobina ajá. a una Flux de FK Irons. Sí, Creo que sí, es mucho sí. más fácil. O sea, obviamente, esa es otra conversación que tuve también con este señor. De hecho, ¿dónde tengo esa máquina? La tengo por aquí. O sea, el hecho de que tengamos aquí, en la mano, una máquina, que yo tengo la Exo, que aquí tengamos lo mismo, que todo esto, Sí, una es una locura. puta locura. Y es verdad que lo hace mucho más cómodo y mucho más fácil también a la hora de incluso de aprender. Pero sí es verdad que las bobinas para líneas gordas, por ejemplo, a mí me siguen pareciendo. Yo conecto con la línea mucho más rápido que con la PEN. Y da Ok. igual que PEN tenga. O Tú sea, sigues utilizando la bobina. sí, no siempre es verdad, porque hay trabajos que si tengo que usar 6 agujas, pues tiro de lo cómodo, monto el pen y con Dios. Pero sobre todo para trabajos que son más tradicionales o que tengo a lo mejor 2 o 3 medidas, pues sí tiro más de las bobinas. Pues pongo la línea gorda, pongo la de color, las dos son de Pachu, de Ajá, provincia. claro, claro. Tengo más cosillas por ahí. Y con esas dos voy tirando y siempre combino con un pen. Porque hay una cosa de cuando yo empecé, que es que yo, cuando empecé a tatuar, yo empecé. Mi set era. Mis primeras máquinas. ¿Quieres verlas? Las tengo por aquí. Sí, Mis sí, sí, primeras sí. máquinas. Vamos, acompáñame. Vale, perfecto. Mis primeras máquinas Tú todavía fueron. tienes tus primeras máquinas, Sí, imagínate, sí, ¿no? sí, claro. Sí, otra cosa no, pero yo tengo Diógenes. O sea. Mira, están aquí, pensando en la luz, a ver si se ve. Esas fueron mis primeras máquinas. Tengo como un pequeño museo. Claro, y la Esas dos, fuente, ¿no? ajá, esas dos son la negra, es de línea, que es una máquina de alquimia, eso es viejísimo, eso ya no existe. La de al lado no tiene ni marca, no sé exactamente cómo. Esa máquina era un disparate, esa máquina se me descalibraba cada 2 por 3. La terminé de montar yo, de hecho. Y después está la rotativa que hay de arriba, que esa rotativa me la prestó una vez Juan Adán Mamá, y me huevo. dijo, hermano, quédatela. ¿Sabes? Y con esa rotativa fue con la que yo aprendí a hacer sombras. Imagínate. Entonces, las sombras clásicas de Magnum, yo directamente aprendí a hacerlas con rotativa y me quedé con una rotativa. Por si acaso, claro, para Sí, la sombra. sí, me quedé haciéndolas. De hecho, a día de hoy sí me estoy planteando pedirle a Pachu que me haga que me adapte alguna de las bobinas que tengo de relleno, que me la adapte para sombras para utilizarlas para eso, pero me quedé con esa manía de rotativa para sombras y para líneas, bobinas y igual que para relleno sólido. Como que me resulta lo más eficiente en cuanto a velocidad y resultado. Claro, pero tú me estás diciendo que utilizas la bobina para también hacer un relleno sólido. Sí, claro, esta. Que Ok. la encargué para eso precisamente. Ah, mírate, yo no sabía. O sea, yo por lo menos utilizaba para relleno una de color. Y no utilizaba eso para línea. No sabía que se podía utilizar para lo mismo. Sí, de hecho yo cuando he hecho blackout o cosas así, la misma bobina pasa que se calienta como un demonio. Y Sí. yo, ¿verdad? Yo me he llegado a quemar, ¿eh? Yo me he llegado a quemar con los núcleos de las bobinas, de ponerse esto caliente como un diablo, esto te toca aquí y no tengo ninguna quemada, pero las he visto, ¿eh? He visto tatuadores que Claro. tienen pequeñas quemaditas como si te quemaras con un mechero, tío. Y Buah, bueno, imagínate, así sería la potencia. Y no, eso también me sí, parece, sí. aprovechando que dice lo de Pacho, me parece increíble que uno pueda tener a una persona que trabaje y haga tenga la fábrica prácticamente de las máquinas de bobina aquí prácticamente en la isla. Es mucho Sí. más fácil. Por lo menos tú que dices, mira, necesito una máquina de tal forma y puedes tener la conversación con él y hacerla a tu medida Pedírsela prácticamente. a la carta y cara a cara, tío. Y por eso Exacto, es yo importante. creo, Ya no sí. solo eso, o sea, no voy a desprestigiar a nadie, obviamente, porque el mundillo este es muy grande, pero yo le he llevado cada máquina que me han dicho, es para esto, se la he llevado y muchas veces me ha dicho, pues te va mejor para esto otro. Y Claro. tal cual, me las mejora siempre. Pues, ¿qué es eso? Lo que es conocer, ¿sabes? De Sí, hecho, sí, hace sí. poco él montó el seminario que hizo de bobinas. Dije, no me Sí. lo pienso, fui. La verdad es que le saqué bastante información. Pero aún así, mejor que él,
no me va a dejar La máquina, las claro. máquinas nadie, eso está claro. Sí, es que yo siempre lo voy a decir, bueno, o sea, Sí. que por lo menos yo llegué aquí también con el desconocimiento de nada, yo vengo de Latinoamérica y yo vengo en el mapa vengo a Tenerife, yo dije, guau, pero es que yo quiero ir a España como tal, ojo, en mi ignorancia, Sí, sí, pues yo claro. dije, es que yo quiero ir a donde hay el nivel de tatu. Claro. Y yo llego aquí y yo me acuerdo que yo estaba en una reunión con Juan Adán, con Patrick Díaz, con Kevin, creo que se llama. Y yo le dije a Mark, o sea, yo literalmente yo llegué y vi a Mark y yo dije, guau. Y vi a Patrick, vi a Dolor Nómada, vi ¿a quién más fue que vi? Así en Instagram. Sí. A Bueno, mismo Iñaki de Santa Cruz Tatú, vi a unos de Iguana y yo dije, marico, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Hay sí, demasiada es gente. que estás hablando de fueras de serie y todo. Son toda Esta, gente que están en la élite, tío. fue una locura cuando vi y yo dije, verga, weón, o sea, es arrecho la cantidad de nivel que hay, porque aquí yo veo que hay mucha comparación entre islas de, como que no, aquí no hay tanta cultura de tatu, por ejemplo. Ajá. Y hay aquí un ejemplo, tenemos las máquinas que las hace Pachu, las tenemos aquí al lado y tenemos una gran diversidad de tatuadores de todos los estilos, de todos los ámbitos, que yo también me quedé loco con el chico este que se llama Seth López, Sí, una bestia. O César, sea, es me una pareció pasada, tío. increíble. Y muchos más. O sea, de todos los que yo trato de subir, weón, para mí siempre ha sido como lo que hay que seguir, ¿sabes? Como Sí. que un parámetro. Sí, Por eso, son artistas que uno toma de referencia a exacto. decir, yo de mayor quiero ser como ellos. Igual que ¿cómo se llama? Juan. Está Juan Adán, está el que no tiene Instagram y está el Sí, otro que tiene Instagram. Siempre me confundo. sí, no, está Juan Adán o sea, y después está Adán, que es Adán, el del Sausal, ese, que es el chico que no tiene Instagram, que yo a día ese. de hoy sigo sin ponerle cara. Pero todo el Eh, mundo lo conoce, todo el mundo tiene tatuajes de él. yo Es lo, yo una locura, lo, tío. yo lo conocí Es una auténtica y locura. Yo no le pongo cara, no sé ni qué es pinta súper tiene. panita. Y pues tatuó increíble, tatuó increíble. Fue, yo he visto cosas de él, pero auténticas locuras, ¿eh? Sí, sí, no, y tengo Espaldas una para abiertas. con el que entreno que tiene tatuajes de él. Y es Ajá. súper guapo. Y también el chico este con el que yo hablé también, Juan Adán, se llama Juan Adán, ¿verdad? Sí, Yo soy malo para los nombres. sí, sí. Me parece que también tatúa increíble y Sí, es Juan como, y es lo Adán es que... que es un artistazo. Yo me acuerdo que yo una vez tuve la oportunidad de estar en su estudio, Ujú. hace eso, cuando estaba yo empezando a tatuar. Y el estudio de él es súper diverso. Tiene, o bueno, actualmente no sé cómo será, pero en su momento tenía una zona en la que se dedicaba. Todo estaba separado por habitaciones. Tenía una Ok. zona en la que hacía temas de escultura, pintura. Da igual lo que toque, tío. De todo hace una auténtica obra de arte. Es increíble. No, el loco es una bestia, Increíble. weón. No, y por lo menos tú con el estilo que tienes me parece también súper sólido, weón. Que es el de así, todo súper sólido, súper como encajado, weón. Y eso también tiene un nivel de tecnicidad bastante complicado. O por lo menos también de conocer lo que son los implementos de las máquinas. Que yo creo que Claro. eso también se ha perdido un poco lo que es hoy en día el tatuar, ¿no? Que no está Sí. mal. O sea, yo creo que también va con los tiempos. Claro, al final todo cambia, pero creo que a lo que te refieres un poco, que es algo de lo que siempre hablo yo mucho, y parece que tengo 60 años tatuando y no, apenas tengo 10, pero Ah, coño. sí es verdad que lo he vivido desde tan atrás, que sí es verdad que parece que conozco todo como si lo hubiera trabajado y no, no hay partes que no las viví yo como tatuador, pero sí las viví como amigo de tatuadores. Claro. Y al final, para mí, un poco lo que se ha perdido es la artesanía. Eso, La claro. artesanía de eso, Te conozco. sentarte a soldar agujas, Claro. dedicarle un día a montar todo eso, llegar, montar cada máquina, para lo que, es verdad que es un jaleo tener 3 o 4 máquinas montadas cuando puedes tener una sola. La Claro. comodidad está claro que siempre te va a dar un plus. Igual que el iPad Pero, también. ¿eh? Igual que el iPad. Claro. Que antes, por lo menos yo cuando empecé a tatuar se dibujaba todo a mano. Sí, Y sí, yo sí. pasaba el calco a mano y ahora todo es tan... O sea, por una parte te entiendo y por una parte también creo que en los tiempos que estamos que también hay que entender que la competencia, por decirlo así entre comillas, del comercio, del tatu, del negocio del tatu está bastante en auge. Si uno se pone a ver la cantidad de estudios que se están abriendo al año, es bastante increíble para ser una isla. Claro, pero también es verdad que como mismo abren estudios, cierran un montón también después. Sí, 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 claro, Porque claro, la claro. verdad es que la cantidad de estudios que yo he visto abrir y cerrar con el tiempo, pueden haber miles de razones, la verdad. Pero es que es muy complicado. Al final Sí. nacen muchos estudios y si no los sabes mantener o llevarlos al día con la cantidad de competencia que hay cada vez más, es muy complejo, ¿eh? Es muy Sí. complejo mantenerlo a flote.
¿Y qué tú has visto de en esta diferencia de tiempo de, me dices que tienes 10 años tatuando, a lo que es hoy en día? De cómo era la isla, ¿no? O me imagino que tatuabas aquí en la isla. Sí, sí, sí. O sea, yo, no, yo no he sido profeta en mi tierra, pero tampoco me he ido de aquí. O sea, em, ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver. De cuando yo empecé, que como repito, soy nuevo, apenas llevo eso, 10 años tatuando, pero de cómo era cuando yo empecé a cómo es ahora, ha cambiado tanto la forma de vender y cualquier cosa que es que nada que ver. O sea, antes la gente venía al estudio a conocerte y a... O sea, antes la gente venía al estudio a conocerte Ujú, y a hablar contigo del tatuaje. claro. Hoy en día es todo por redes sociales y si no te mueves en Instagram, no existe, hermano. ¿Y No qué existe. diferencia? Porque tocaste un tema bastante interesante. No es lo mismo vender hace 10 años que hoy en día. Claro. Pero absolutamente nada que ver. O sea, Y- yo creo que si yo empezara de cero hoy en día me estallaba. Sí, Yo porque tengo la suerte de verme más o menos posicionado en un momento en el que el mundo del tatú era más amable económicamente y a nivel de darte a conocer era mucho más amable, tío. Hoy en día es una auténtica selva. sí, yo Y una pienso lo mismo. selva mediática además. Sí, O sea, que es algo que a mí me rompe muchísimo la cabeza. El tema de tener que depender un poco de hacer el cómico, tío, sí, sí. para poderte vender. Sí, Porque al final, un poco hoy en día, el precio del éxito es la viralidad. sí, eso es complicado también. Eh, Y yo creo que en la parte de lo que comentaste, que cuando uno está empezar hoy en día es bastante complejo, y es porque primero no tienes el nivel, si estás empezando obviamente no tienes un nivel, claro. y de paso de no tener un nivel, tienes que darte a conocer en redes, pero con un trabajo que no está al nivel de muchos otros que están en tu zona. Pero también yo veo muchos chamos jóvenes Ujú. que al contrario la estallan y la están estallando Sí, con las redes, o sea, es como una sí, locura. sí, sí. Y bueno, tú y yo que trabajamos también con las redes, por lo menos en mi parte personal, yo llegué a un punto donde yo dije como, bueno, yo lo que voy a hacer es mostrar mi trabajo de una forma en la cual yo me sienta cómodo para que mis clientes, porque a veces creo yo que nos enfrascamos en decir, tengo que llegar me lo invento, a 1000 likes, Sí. pero en realidad tú no necesitas 1000 likes. Tú lo No. que necesitas es que ese cliente, tu cliente, vea tu trabajo y se sienta como más en sintonía con tu trabajo. Eso pueden ser 100 likes, 50 likes, 8 likes, pero si son dos personas que consigues ahí, ya la vaina funciona. Yo creo que ahí es donde Exactamente. es lo que tenemos que entender. Y pueden ser ya no solo lo que comentas, que es muy importante, el tema de que al final los likes, o sea, yo siempre diré lo mismo y es que likes y seguidores, si no haces una conversión a cliente, no vale de nada. Tal O cual. sea, a mí no me interesan seguidores, no me interesan likes, porque a mí eso no me paga la factura. A mí me interesa que esa gente conecte conmigo al nivel de decir, joder, me quiero tatuar con él. Me gusta lo que haces. Exactamente. Me gusta lo que haces o, que también es muy importante y también es muy arriesgado, el me gusta cómo piensas. Sí, Porque eso. yo he llegado a conectar con clientes que me lo han dicho, he llegado a conectar con clientes mmm, por algún tipo de opinión, de comentario, por empatía. Claro. Y es que eso es ¿Sabes? lo que vende, ¿viste? Claro. Y digamos que es un poco lo que yo más hago en redes, porque al final el tema de las redes es que es muy sacrificado. La gente piensa que Sí, y es después. verdad que o sea, el tema de las redes lleva mucho trabajo detrás, muchas horas, y al final yo, que no tengo tanto tiempo para, para dedicarle a eso, a la edición y demás, yo hago un poco más, lo que es el trabajo de redes es un poco más de calle. ¿Sabes? Sí, De improvisar un poco el tema, hago mucho vídeo, mucha cámara en mano, tiro mucho del móvil, porque de repente se me ocurre alguna cosa, ¡pum!, la suelto. claro. Y a lo mejor alguna reflexión, o a lo mejor he tenido una experiencia en el día, lo que llaman un story time. Sí, No, no, y digo, voy a contar la anécdota. Y claro. así, pues, con todo eso, manera que dura está esta vaina. Pero es eso, porque a final de cuentas las cosas han cambiado hoy en Exacto. día. Y tú puedes tatuar increíble, tú puedes hacer cosas brutales,
Pero sí, por lo menos te lo digo yo de carne propia porque yo vine con eso, 8 años de experiencia o algo Sí, así, o ponte 10, ponle 10 años de experiencia. En Venezuela y en Colombia, donde sí, aprendí más, en un año aprendí demasiado. ok. Y imagínate, tenés esa experiencia, pero ajá, ¿quién te conoce? ¿Quién eres tú? Exacto. ¿Cómo la gente te elige? Y ahí es donde uno tiene que decir qué se está moviendo, cómo yo conecto con la gente. Y ahí es donde, y eso también, como yo siempre digo, la necesidad tiene cara de perro, te dice, ah, claro, pero tú puedes hacer esto. Pero Exactamente. es como, es un, ¿cómo es que se dice cuando uno camina en una línea muy fina, ¿sabes? Ujú. Entre, como decir, vale, no te dejes llevar por esto, este es tu trabajo, porque por lo menos a mí en personal las redes me han, o sea, yo llego a un punto donde dije, mira, he estado entre, voy a dejar esta mierda Sí. y después me pongo, mira, este es mi trabajo y tengo que dedicarle. ¿No te ha pasado eso? A mí me pasó. Sí, 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 bueno, te digo, y yo agradezco el hecho de que, claro, que no me dedico únicamente a tatuar, sino que hago también más cosas. Al final soy diseñador, he Ah, trabajado mucho en claro. el mundo de la ilustración, la fotografía, Ah, mira. entonces tengo como otros campos abiertos de los que siempre saco, si alguna, tengo épocas en las que el tatu está un poco más flojo, pues porque, yo qué sé, pues malas épocas, ¿no? El verano, temporadas en las que el tatu siempre baja. Sí, Para mí, siempre baja un poquito 2 meses de verano, que yo aprovecho para poner las vacaciones, me espacio semanas así como para claro. un poco compensar la falta de clientes con aprovechar a descansar. Y diciembre es un mes en que yo Sí, trabajo lo justito. sí. Es que Entonces, el tatuaje también es eso, son claro, épocas. exacto. Son épocas. Entonces, como son épocas, pues siempre tengo otras válvulas de escape y aparte que también, pues, mm, te abres a otras cosas, trabajas a otras movidas y no estás encorsetado en tatuar, 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 porque al final es una profesión tóxica, es una profesión muy tóxica porque te Sí, exige muchísimo, o sea, te exige muchísimo tiempo, yo me obsesioné, que es lo ideal, porque si no te obsesionas no mejoras, ni aprendes, ni claro. le sacas el partido que tienes que sacarle. Y fui abandonando todo lo demás y lo he ido recuperando pues cuando me he visto en épocas de mayor tranquilidad. Es decir, me está empezando a faltar curro, pues oye, siempre tengo esto otro. Y el tema es mantenerse ocupado, ser productivo y poder hacer otras cosas y otros proyectos de los que también es importante, puedes sacar pasta. Claro, sí, ¿no? Y también como dice por ahí un grupo que se llama Cultura Profética, momentos de ocio son necesarios para la creatividad. Yo por lo Exactamente. menos en momentos donde no tengo muchas cosas que hacer, me pongo a darle vueltas a la cabeza. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo, por lo menos a veces me pongo a diseñar o cosas así? Claro, Y de repente, yo siempre lo digo, esos son activos que tú tienes. Tú haces un diseño o tú haces un video de un tatu y eso es un activo que tú no sabes si algún día alguien lo va a ver. Y me ha pasado exactamente. que después de unos años o unos meses una persona lo ve y tú dices, ah, mira, yo hice un video que yo pensé que iba para la nada y de ahí te contacta. O por una opinión o por decir, así se cura un tatuaje, por decirlo Exacto, o así. sea, a mí es que me ha pasado eso y me parece súper loco de gente que se ha venido a tatuar conmigo porque simplemente ha visto un vídeo de una opinión o algo tan ridículo como decir, yo, le encantan los gatos a este tío. Claro. Voy a preguntarle por algo tan nimio, Sí, a sí. veces conectas y realmente esa conexión con el público me parece que es mucho más crucial que el vender tu trabajo, porque al final es un poco relativo. Es vacío. Claro, Entonces ya cuando generas una conexión con una persona, ya por decirlo así, en forma comercial, fideliza. claro, Ya exactamente. fidelizar un Cuando hay cliente, ya, si hay una conexión emocional, sí. la cosa cambia. Sí, no, y la persona te empieza a recomendar y todo ese ámbito del comercio de las redes sociales yo creo que es algo súper importante porque no sé, siempre se ve como que me ha pasado también, todo esto es experiencia Ajá. propia, que me han dicho, o hasta yo mismo lo he pensado, estoy haciendo el tonto o soy un posturero o farandulero y es como que, y es lo que, dijiste algo súper importante, ¿qué te paga las cuentas? Exactamente, O es que sea, el es cliente, o eso, sea, y al final que nunca sabes de dónde puede salirte un día un cliente y otra cosa también, que hay diseños que se me apalancan, que no los consigo sacar claro, como tatus, porque a lo mejor no dan con el público adecuado, o no es el momento. pero, o no es el momento, pero siempre hay otras opciones de poderlo monetizar. Exacto. Puedes sacar camisetas, puedes hacer un montón de arte, de cosas donde el arte es aplicable, merchant, Claro, que le puedes sacar al final una rentabilidad a un diseño que si se te queda apalancado, pues lo monetizas de otra forma, y luego nunca sabes si al final lo vas a tatuar. Porque al final es un poco como el que cultivan barbecho, ¿sabes? Que tú vas haciendo cosas, se van quedando ahí. Yo he llegado a tatuar 5 años después ujú, un diseño que yo tenía por ahí apalancado en un book y lo ven y
se lo Sí, quedan. sí, tal cual. ¿Y qué pasa con ese tatu? Volvemos a lo de cómo se transforma el estilo. Cuando yo lo diseñé, a lo mejor tenía un tipo de inquietud que ya no tengo, o que ya lo resolví, y lo arreglo. Digo, Claro. vale, vamos a hacer ese diseño, pero lo voy a hacer a mi línea actual. Le cambio cosas, lo hago más, lo afino a la zona del cuerpo. Y un error que cometía mucho antes y que ya no volveré a cometer, y es como consejo para si ves esto a alguien que esté empezando y demás, si tienes un diseño propio que te lo piden y quieren que le cambies cosas, haz un diseño nuevo. ¿Por qué? Porque, uff, al final es como tú tienes tu diseño que lo has parido y le estás cambiando cosas y ya no conectas con ese diseño. Prefiero hacer uno nuevo, Ok, que tenga que ver, o sea, otra versión, a otro claro. planteamiento para ti, pero ese no lo toco. Porque al final yo dejo de conectar con ese trabajo. Y me pasó con muchísimas piezas que cuando las tatué no las disfruté, porque las Ujú, cambié. claro. Igual que tuve que muchas veces, al principio que estás empezando, que das mucho la mano, Sí. adaptabas a tamaños muy pequeños, tenías que quitar detalles, mermabas la calidad de muchos diseños y entonces eso, al menos a mí, me resultaba, me empobrecía la experiencia. Sí, sí, es Entonces, como tú dices, es como todo, que cuando uno ve el trabajo uno dice, ¿para qué lo hice? ¿Para qué exactamente, hice eso? Lo hice hecho tal. Sí. exactamente, Y eso es complicado porque a veces la gente no entiende que uno tiene que compaginar lo que uno quiere también con el cliente. exacto, Y eso es súper, súper jodido. Y dijiste exacto. algo también que me gustó bastante, porque es la idea del canal, ¿no? De que estos videos tampoco los pienso para que los vea la gente, por decirlo, hoy en día, sino para una persona que quiera tatuar dentro de 5 años. Claro, Y sí, vea cómo era el mundo del tatu, ¿sabes? claro, generar un poco pues una biblioteca de la vida, Sí, una hemeroteca, ¿no? eso, sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué podrías decirle tú a una persona que esté empezando a tatuar hoy también? Ajá. Y que tú digas, este consejo es como ley de vida, ¿sabes? Que ponga encima de la mesa todas las cartas, que es una obsesión, o sea, es una profesión que tiene que generarle una obsesión para poder aprender, para mejorar y sobre todo para no caer antes de intentarlo, porque es duro conseguir posicionarte, conseguir venderte, no rechazar cualquier tipo de tatu del que tú creas que puedes sacar un aprendizaje, porque hay gente que viene obcecada con querer hacer un estilo y, por ejemplo, si yo te comento los estilos que yo quería hacer al principio o cuáles eran mis metas a lo que hemos llegado hoy en día, es que no tienen nada que ver. Y disfruto muchísimo de lo que hago porque ha habido un crecimiento y una evolución constante durante mi trabajo que me ha hecho ver con ojos el cómo crear las piezas que hago hoy. Y no tiene nada que ver con lo que era la fantasía que yo tenía en su momento de lo que me hubiera gustado hacer, que hoy en día lo pienso y técnicamente me resulta, me da mucha pereza. O sea, hay un artista que se llama Robert Borbas, creo que se llama Grinder Design. No Imagínate. Grinder, Grinder. Grinder Design. Y el tío hace unos grabados súper oscuros y un arte súper macabro que flipas. De hecho, prácticamente todo trabaja a base de tramas. Pero lo pienso hoy y digo, uff, es como el que trabajaba grabado en plancha de zinc, que estás ahí, Es otro ¿sabes? rollo. Sí, 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 Eso sí es un complejo. trabajo de chinos, pero y me flipa estéticamente, pero sí es verdad que no lo haría ni de coña. Sí, es que es muy complicado. Claro. Y por lo menos ya después de todo eso que tú llegaste y me estás comentando lo que has vivido y tal, Ajá. ¿cómo fue de pasar de trabajar en otros estudios con varios colegas a decir, mira, ¿sabes qué? Voy a montar el mío, voy a hacer algo súper a mi rollo, porque cuando uno monta algo ya tú dices, ahora sí lo voy a hacer, de todo lo que aprendí, voy a hacerlo a mi forma. ¿Cómo Claro. fue esa experiencia? Mm, ahí entramos en un tema un poquito turbio que nos pasa a todos los artistas, y es que cuando llegó un momento en el que yo empecé a dejar de sentirme o de conectar o de vibrar igual en aquelarre, porque hubo muchos cambios, empecé a verme como un poco fuera de onda. Estaba yo como en otra frecuencia y me sentí un poquito como desplazado, no con el equipo, sino yo en mi energía y en mi todo me sentía un poquito como que necesitaba buscar otro espacio y me surgió la oportunidad de coger este local y no me lo pensé. Y fue un poco también por el tema de que siempre tenemos el síndrome del impostor Sí, totalmente. y yo, igual que hoy tengo el síndrome del impostor, porque yo vine hoy diciendo, pero ¿qué voy a aportarle yo a este tipo de formatos? Pero estaba el tema de que yo dije, uff, necesito cambiar de aire, pero ¿a dónde me voy? ¿Quién coño me va a querer coger? Claro. ¿Sabes? Y dije, va a ser más fácil que me monte yo algo mío a que ande por ahí tocando puertas.
Y fue un poco la necesidad de querer cambiar de aire, más el síndrome del impostor, lo que me empujó a querer yo decir, pues voy a aventurarme a coger un local propio, en el que además también pues puedo explayarme, hacer más cosas y más importante, que es algo que yo valoro mucho, que es el tiempo personal, poderlo Claro. separar del profesional, porque al final yo cuando cierro esa puerta, todo mi trabajo se queda aquí. Y yo en mi casa no hago absolutamente nada, ya sea del tatu, proyectos de diseño gráfico, poder recibir aquí a clientes, por ejemplo, para un proyecto de diseño, algo de publicidad, lo puedo recibir aquí, que es un espacio profesional y tal, no es lo mismo que recibirlo en mi casa como hacía Claro. anteriormente cuando trabajaba de eso. Entonces fue un poco también la idea, aprovechar este espacio para todo el tipo de trabajo que yo quiera hacer y también un poco como espacio donde pudieran venir los artistas, invitados, etcétera, y compartir espacio con todo lo que quisiera pasar por aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes con de haber ¿Cuántos años tiene el local? Yo lo cogí en 2022, o Oh, sea, va a cumplir 4 años 4 años. ahora que lo cogí. Ah, tú hace 4 años y medio que no lo habías montado. Me imagino que tenías el problema de los papeles, de hacer todo lo que uno tenía que hacer. ¿Cómo tú veías el local en ese momento y cómo lo ves ahora? Ha sido como una montaña rusa de emociones, tío. Porque he tenido épocas en las que he estado súper emocionado. Yo empecé, pero mega emocionado. Luego tuve unos meses de bajón, de decir, madre mía, ¿en qué me he metido? O sea, yo estuve como un año prácticamente que todos los días me arrepentía de la decisión que había tomado. Claro, Porque dije, uff, me quería haber quedado como estaba, que estaba tranquilito, ¿sabes? Que un mes de pérdidas no es un mes de pérdidas, es un mes en que, bueno, simplemente tengo menos curro, pero cuando tienes ya tu local propio, sabes que tienes pues muchas más obligaciones, hay muchos más pagos, cosas que en todos los meses o sí vas a tener que aflojar, este es tu mejor o peor y demás. Y estuve pues, empecé eso, emocionado porque tienes la adrenalina de que es algo nuevo, algo que es tuyo, luego pues me fui decayendo, volví a subir, volví a bajar, anímicamente era eso, sí, una claro, puta montaña rusa. Y a día de hoy, pues obviamente contento porque estoy asentado, tengo mi propio proyecto, se va conociendo, es verdad que ha sido lento, obviamente, el conocimiento, porque al final claro, todavía a día de hoy hay gente que viene preguntando por lo que había aquí antes, claro, porque digamos que también con el poco tiempo que tengo yo para dedicarle a redes y demás, es complicado darse a conocer si no tienes detrás a alguien que te diga planificar eso, pues yo qué sé, una campaña de marketing o movidas para darte un poco más de visibilidad. Y porque tengo un poco esa ejecución de la vieja escuela pues vas a darte a conocer, vas por la calle, ves el contacto, ¡pum!, le das una tarjeta. claro. Y así. Y hoy tiene que ser todo un poquito más por redes y es mucho más complejo, pero bueno, voy trabajando, que al final lo que yo quería era tener mi espacio y ahí vamos. No, genial, weón, porque yo pienso que es eso, cuando uno tiene su propio espacio o estás como en sintonía contigo mismo con lo que estás haciendo, quieras o no, siempre van a haber momentos buenos y momentos malos. Imagina el tatu que, bueno, es variante, pero siempre estar como en el lugar donde te sientas más cómodo, creo que todo fluye mejor con el tiempo. No sé Sí, qué. sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Pues nada, hermanito, muchas gracias por todo. A ti. Así que despídete de la gente. Nada, ¿qué les digo? Espero que hayan disfrutado de la entrevista o de lo que sea esto y nos vemos en Calígula.